Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer al Colegio de Arquitectos de la provincia y a la Regional 1, su presidenta, arquitecta Silvina Saya, a Gabriel, y agradecer también la presencia de todos ustedes. La convocatoria ha sido muy interesante, lo cual indica esta avidez y necesidad de construir conocimiento, de construir entre todos el conocimiento de las distintas normativas y las distintas ordenanzas que van regulando nuestra profesión y nuestro quehacer profesional. Agradecido también de la participación de Sebastián Viqueira en representación de la Cámara de Propiedad Horizontal y por supuesto de los profesionales de los distintos colegios profesionales que tenemos, tanto de arquitectos, de ingenieros y los especialistas y bueno, al público presente, ¿no? Yo quería hacer una pequeña reseña, voy a tratar de ser sintético con respecto a lo que vamos a ver, conjuntamente con mis colegas, la arquitecta Santillán y el arquitecto Cotaimich, que formamos parte de la Subsecretaría de Obras Privadas y Uso del Suelo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, a la cual representamos. Valoramos mucho estas jornadas de capacitación porque creemos que son los espacios donde de alguna manera podemos tener esta interacción entre el municipio y sus áreas de aplicación y control de las ordenanzas y tratar de intercambiar información, intercambiar conocimiento que nos permita tener una mayor sinergia a la hora de trabajar juntos porque tanto los profesionales como nosotros los funcionarios que tenemos que hacer la aplicación de las ordenanzas, tenemos que tener esa sinergia. Así que en estas jornadas, como planteó Gabriel recién, creo que van a ser muy productivas y de alguna manera nos van a permitir dar pasos importantes a la hora de resolver muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro ejercicio. En este caso, nosotros vamos a iniciar con la explicación y poner en conocimiento de ustedes una ordenanza que en realidad hace mucho tiempo que está del año 2006, que es la 11.157, que refiere al mantenimiento de fachadas y medianeras de edificios en altura y que está íntimamente relacionada con el control y la prevención del espacio público en relación a estos edificios, ¿no? Y en relación a la seguridad y la salubridad pública de estos espacios públicos y que tienen que ver como un pilar fundamental de la gestión urbana que debe desarrollar el municipio como una de sus competencias fundamentales, ¿no? Les decía que esta ordenanza se promulga en el año 2006. Después tiene una modificatoria en el año 2011, que es la 11.936, y termina reglamentándose a través de un decreto, que es el 5.637 del 2013. Este derrotero de la ordenanza hace que la debemos estar cumpliendo como habitantes si vivimos en edificios o profesionales si administramos o si controlamos desde esa fecha. Y creo que muchos edificios van, queriendo o no queriendo, van aplicando y van de alguna manera llevando adelante el cumplimiento de esta ordenanza. Porque la gran mayoría de los edificios tienen un mantenimiento propio que está muy relacionado con el sentido de cuidar mi vivienda. En este caso, un departamento, un pH determinado. Y esto lo llevo porque en algún momento, cuando a pocos días que había sucedido, lo comentaba Gabriel recién con respecto al derrumbe de la avenida Boulevard San Juan, yo hacía un parangón con el hecho de cuidar mi casa, ¿no?
los habitantes que viven en casas saben de que las viviendas hay que mantenerlas, ¿sí? Porque si yo no mantengo cada cierto tiempo ciertas cuestiones, evidentemente que en algún momento ese mantenimiento se me hace mucho más pesado y por ende tengo que erogar recursos mucho más grandes y se me hace más difícil. Pero si nos ponemos a pensar, todos en algún momento tenemos el pensamiento de, bueno, tengo que repasar las cubiertas, tengo que pintar la fachada, tengo que arreglar algunos revoques que están sueltos, infinidad de cosas, tengo que limpiar tanques. Bueno, hay un montón de cosas que yo pienso en el mantenimiento de mi casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque forma parte del mantenimiento de un edificio que tiene que tener una vida útil y más en estas latitudes como Córdoba, donde de alguna manera tenemos amplitudes térmicas muy grandes, nuestras construcciones sufren mucho, contraen, dilatan mucho y por ende hay una gran cantidad de situaciones que se producen y que debo resolver. Y que si yo periódicamente hago un mantenimiento, tengo mucho más posibilidad de darle valor a esa vivienda y mantenerla con menores costes, ¿no? Bueno, en los edificios pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que son más complejos en su mantenimiento porque están en altura, algunos en grandes alturas, y porque además me tengo que poner de acuerdo con un conjunto de propietarios para poder llevar adelante este mantenimiento. Pero es una tarea que hay que llevar adelante y que muchos, vuelvo a insistir con este concepto, muchos edificios, muchos consorcios lo llevan. Yo diría que la mayoría. Por eso, por suerte, no tenemos eventos complicados con respecto a situaciones que tengamos que de emergencia acudir, ¿no? Porque creo que hay una conciencia de mantener las construcciones. Pero así todo, tenemos distintas situaciones que se van produciendo con el tiempo. Córdoba ha sufrido a lo largo de su dinámica de crecimiento, en la cual la ha tenido muy fuerte. Hemos tenido un desarrollo edilicio, sobre todo en las áreas centrales, muy importante en los últimos tiempos, y eso nos lleva a que de alguna manera haya que generar un contralor con respecto a este tipo de tareas, y por otro lado hace que también en la ciudad ha ido cambiando mucho también lo que me refería previamente con respecto al clima, y tenemos una serie de eventos que se van produciendo de manera muy fuerte y muy marcada. Fíjense que en estos últimos tiempos hablamos de los fenómenos del Niño y de la Niña, como la época húmeda, la época seca, que van generando, a diferencia de otras épocas en Córdoba, diferencias muy marcadas con respecto a la cantidad de agua que hay en los edificios, en las fachadas, que transita sobre fachadas y de alguna manera va o generando contracciones o dilataciones, meteorización de morteros, de adhesivos y de materiales que necesitan mantenimiento constante. Todo ese elenco de alternativas es lo que nos lleva de alguna manera a estar hoy sentados para poder interactuar con ustedes y ir generando esta idea de empezar a trabajar sobre el cumplimiento de una ordenanza que lleva tiempo, ¿no? En esta situación es que, de alguna manera, el municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de nuestra dependencia, hemos empezado con una serie de notificaciones a distintos edificios que ya han cumplido un tiempo determinado en función de lo que la norma dice. Ya las arquitectas lo van a explicar, pero bueno, hay una estructura temporal de cumplimiento de la norma que a partir de ciertos años los edificios deben cumplimentar una serie de condiciones y de certificados de aptitud técnica correspondientes o de aptos técnicos en función de su estado. Y todo esto va en relación con la competencia fundamental que tiene nuestra dependencia, que es de aplicabilidad de normas.
Por ende, este inicio de ir notificando distintos edificios a través de una notificación que lo que solicita es un apto técnico determinado, está haciéndose a partir ya de hace un mes, aproximadamente un mes y medio, y bueno, ya llevamos notificados cerca de 50, 70 edificios aproximadamente, y le vamos dando un tiempo para dar respuesta a este tipo de notificaciones. Esto nos lleva a que tratemos de, conjuntamente con los colegios, con las cámaras, con los profesionales, generar un espacio donde podamos tener una construcción de este conocimiento específico para ver cómo vamos a interactuar en el cumplimiento de la norma. Y esta es la idea de lo que vamos a empezar hoy en esta jornada y se continuarán en los miércoles subsiguientes con otros profesionales, como indicó el arquitecto Sánchez. Así que, sin más, agradecerles la presencia, agradecerles el interés y darle espacio a las profesionales que me acompañan para que empiecen a explicar y contar de qué se trata esta ordenanza y cuáles son los puntos que vamos a tener que tener claro para poder cumplir con la normativa. Muchísimas gracias. Como bien decía el arquitecto, vamos a plantear la obligación de conservación de los edificios. Las normas de aplicación son la ordenanza 11.157 del año 2006, que hace una modificación del Código de Edificación, la ordenanza 11.936 del 2011, que hace una modificación sobre la ordenanza 11.157 y el decreto reglamentario 5.637 del 2013. Esta ordenanza 11.157 modifica el código incorporando nuevos subítems al punto 3511 de la ordenanza del Código de Edificación, que hablaba de la obligación de los propietarios relativo a la conservación de los edificios. Fortalece los requisitos que deben cumplir los propietarios para mantener en buen estado las construcciones a fin de garantizar la seguridad, salubridad, estética y la estética urbana. Siempre hace referencia a la exterioridad del edificio, a las fachadas, frente, fondo, laterales, medianeras. No entra en el interior del edificio, ¿sí? Todo lo que es interioridad le corresponde directamente al propietario. Es responsabilidad única del propietario, pero la municipalidad sí tiene que velar por la seguridad de terceros. Por ese motivo es que surge la necesidad de la aplicación de esta ordenanza. La ordenanza 11.936 del 2011 establece, a partir de los 20 años de antigüedad del edificio, la obligatoriedad de presentar una verificación técnica de fachadas ante la Dirección de Obras Privadas. Y la reglamentación el decreto reglamentario 5.637 del 2013 marca el apto técnico y da como las pautas de cómo realizar, cuáles son las condiciones y cómo debe hacerse el informe técnico, qué elementos hay que presentar, una serie de cuestiones que vamos a ir comentando. ¿Cuál sería la finalidad de estas ordenanzas? Lo que ya dijimos, que es garantizar la seguridad, la salubridad y la estética urbana. ¿Cuál es el alcance que tiene en el ejido municipal de la ciudad de Córdoba? En relación a qué conservaciones estamos hablando de todo lo que es externo y que tiene que ver con la posibilidad de que actúe sobre terceros. Todo lo que hace referencia a la vía pública. En el caso de los inmuebles patrimoniales, van a necesitar, dentro de los requerimientos de esta ordenanza, no solo el informe técnico del profesional, sino también
un informe favorable de patrimonio arquitectónico. ¿Y cuáles son aquellos edificios que están eximidos? Son aquellos de planta baja y hasta 2 pisos que no tengan ningún saliente que sobresalga de la línea de edificación de la línea municipal. Bueno, vamos a ir viendo qué es el apto técnico, que es un certificado que acredita el buen estado de las fachadas de los edificios y su principal objetivo es garantizar la seguridad en la vía pública y en relación a los colindantes, que incluye la verificación de todas las fachadas, como ya dijimos, incluye la verificación de todos aquellos elementos que constituyen la fachada, que son sobresalientes, incluye los materiales de los cuales están hechas esas fachadas, revestimientos, balcones, barandas, cornisas, ornamentos, marquesinas, toldos, carteles, todo aquello que esté incorporado en una fachada. Los revoques inclusive, o sea, todo aquello que compone una fachada. ¿La obligación se limita solo a fachadas? Sí, se limita solo a fachadas porque justamente es lo que está en contacto con la vía pública, en contacto con colindantes, y es lo que debemos preservar para evitar conflictos con terceros. ¿Quiénes son los responsables de tramitarlo? El propietario, el representante legal, los copropietarios, en caso de la propiedad horizontal. ¿Quién lo acredita? El propietario debe requerir los servicios de un profesional que esté habilitado en la construcción y estos profesionales habilitados son los que van a hacer una verificación técnica con un informe detallado del estado de esas fachadas. ¿De qué va a consistir? La presentación de planos consta como apto técnico, no. O sea, si yo tengo presentados planos, un conforme a obra, no se considera el apto técnico, ¿sí? El apto técnico es un informe que tienen que presentar específico sobre las fachadas. Tiene que ir conformado del informe detallado, de fotografías. Acá tenemos la modificación de la ordenanza, es la que fija la periodicidad y en la necesidad de la presentación de estos informes. De 20 a 30 años de antigüedad cada 6 años, de 30 a 45 años de antigüedad del edificio cada 4 años, de 45 a 60 años cada 3 años y de más de 60 años cada 2 años. De todos modos, se podrían exigir presentaciones. La DOPUS tiene la potestad de exigir una presentación aunque el edificio no tuviera esa antigüedad, si ocurriera algún evento que muestre que el edificio no está en condiciones de seguridad y salubridad. Los procedimientos en cuanto a la inspección y la elaboración del informe técnico que el profesional va a realizar, en esos requerimientos va a aparecer una descripción pormenorizada, detallada de cada una de las fachadas, de cada uno de los elementos de esa fachada, donde a su vez se va a detallar el estado de solidez e higiene, se va a ir evaluando la fachada en general, pero a la vez en ese informe se van a ir evaluando las piezas que componen esa fachada, el estado de los materiales, y se va a complementar con fotografías. El informe va acompañado de fotografías. Esta presentación de la documentación tiene, digamos, un apto para fachadas, una opción A de fachadas aptas, son aquellas fachadas que están en buenas condiciones, que no requieren de tareas de mantenimiento. Entonces, este apto técnico resulta como una declaración jurada. Igualmente van a tener que presentar a la municipalidad en forma de declaración jurada
El formulario que ya les voy a mostrar en el anexo 1 aparece como un formulario específico que firme el profesional declarando que la fachada cumple con todos los requisitos de seguridad y de salubridad. Va a ir acompañado del informe técnico detallado, de las fotografías de la fachada. Esto va a ser registrado por el colegio profesional al que corresponda el profesional actuante, y luego esta documentación tiene que ir acreditado por la documentación del dominio del inmueble. El caso B, que es el caso de fachadas no aptas, son aquellas fachadas que no están en condiciones, digamos, que tienen eventos, digamos, cuestiones que hay que reparar y demás. Aparece una categorización de daños, hay que especificar la naturaleza, el alcance de los daños en el informe que el profesional realiza. Debe describir cada una de las, digamos, de esas complicaciones que tiene la fachada, qué reparaciones necesita, cómo va a realizar a través de ese informe, va a explicar qué metodologías va a usar, qué materiales va a usar, y va a planificar, va a proponer los plazos que le va a llevar poder reparar y acondicionar la fachada que no esté en condiciones. Es decir, que en esta presentación aún no va a poder llegar al apto técnico, ¿sí? Es decir, que como no puede llegar al apto técnico, luego que haga todas las reparaciones, que haya tomado todo el tiempo, que haya transcurrido el tiempo para realizar todas esas reparaciones, va a tener que presentar toda la documentación que se planteaba en la opción A, que es para una fachada con apto técnico, ¿sí? Allí va a volver a hacer un informe donde detalle las condiciones de la fachada actual, la va a complementar también con fotografías para poder obtener su apto técnico. Acá tenemos el último, la ficha técnica que todos los informes deben contener, en donde van a estar siempre los datos del inmueble, los datos del propietario o representante legal y el profesional que está acreditando este informe. Esta misma ficha es la que se le va a dar registro una vez que resaltamos la información detallada. Se va a dar registro y vamos a resaltar la fecha en donde se estaría acreditando ese acto y de esa manera acreditar hasta qué fecha tendrían, cuándo se vence, por decirlo, o sea, cuándo le corresponde la próxima presentación según la antigüedad de la documentación presentada, según la antigüedad del edificio propiamente dicho. Bueno, acá ese es el tercer paso, el registro del apto técnico que lo hacemos desde nuestra oficina. Esto es sin una inspección, simplemente resaltamos la información, estudiamos que toda la información completa y determina, o sea, que esté acreditando todo lo que la normativa solicita, que el informe sea coherente en función de la documentación que tenemos en el legajo catastral, y se le da registro sin hacer una inspección en el lugar. Simplemente se registra a modo de declaración jurada. Y bueno, a modo de cierre es tener en cuenta las responsabilidades legales que esto significa. O sea, se pasa a la siguiente. La acreditación del acto técnico por el profesional que lo ejecuta no exime de las responsabilidades legales de propietarios y consorcistas y los administradores o los arquitectos o profesionales que hayan intervenido originalmente. Esto es muy importante tener en cuenta, que la responsabilidad del profesional que está acreditando el acto
está acompañando a los propietarios haciendo una tarea profesional de verificación, pero no exime que la responsabilidad última siempre es de los copropietarios, ¿no? Por eso este último punto. Y la última aclaración es que desde el decreto reglamentario se dictamina que el órgano de aplicación, que es la Dirección de Obras Privadas, puede disponer modificaciones tanto en el procedimiento administrativo como en los anexos que hacen el complemento del trámite. Claro, siempre y cuando sea necesario, dadas las características del edificio de que se trate, ¿no? Si fuera necesario. En esta última diapositiva, donde parece que la dirección tiene la potestad para poder modificar, está relacionado evidentemente con la envergadura de la problemática. Somos, como decía previamente, un órgano de aplicación de normas y de contralor, y este tipo de potestad está relacionada con la envergadura de la problemática que tenga cada edificio, ¿no? La norma general es la que hemos descrito, y sin duda que tenemos potestad para poder modificar, ya sea plazos o algún tipo de requerimiento especial en función de la peligrosidad que genere el edificio que se esté evaluando, en función de lo que decía previamente en relación a la seguridad en la vía pública, en el espacio público y de los habitantes, ¿no? Esto es un resorte que tiene la administración para poder evaluar casos que sean mucho más complejos, sin lugar a dudas. Bien, si me permiten, a mí una cosita que me surge rápidamente es, cuando hablamos de los 20 años, fecha de terminación de la obra, fecha de permiso de edificación, fecha de entrega definitiva de la obra, fecha desde que se empieza a habitar, ¿cuándo son los 20 años? La norma especifica claramente 20 años a partir del final de obra otorgado. ¿Sí? Cuando hablamos de fachada y todos sus componentes, es decir, postigos, ventanas, barandas, frisos, cornisa, barandas de vidrio, barandas metálicas, cielo raso que está en un volando. Pregunta, ¿no? Cielo raso que está en situación de un balcón, no es fachada, pero vamos al espíritu de la norma, que evita que haya desprendimiento. Ese cielo raso puede caer, golpear y va a la vía pública, sin ser fachada. Es más simple, todo lo que está en contacto con el exterior. Bueno, es muy buena la aclaración. Otra cuestión, que decías que la MUNI no controlaba cuando viene el acto, tampoco controla cuando hay un plan de remediación y hay que ir a verlo, y después viene el acto, no hay ningún control, verificación de la MUNI. Hay un concepto que lo explicaron los arquitectos que se llama declaración jurada, que tiene que ver con la responsabilidad que toma el profesional y el propietario que encarga el trabajo de asumir lo que se declara, sin lugar a dudas. La pregunta tuya también está relacionada con lo que expliqué anteriormente. La dirección, la municipalidad, a través de su dirección de obras públicas del suelo, tendrá la potestad de elegir los casos Según la criticidad. Según la criticidad que tenga, exactamente. Y una pregunta más. Cuando hablamos de fachada, frente, contrafrente, laterales, imagino una situación, un patio, un edificio Internas. de 1 metro, patio de primera categoría, un patio de 7 metros de diámetro, estamos hablando de un patio de profundidad tal vez de 6 metros y pico, por 6,5 por 6,5. En el lado interno, es decir, sobre el terreno. Corazón de manzana. Claro. No serían fachadas que estuvieran, la fachada no estaría en riesgo de que caiga algún material de que golpee o caiga sobre una colindancia, sino que cae básicamente en un patio de 7 por 7. Propio y privado. ¿Abarca también esas caras internas de ese patio? Sí. Por supuesto. Sí. Bien. Todo Preguntas lo que porque son- seguramente van a surgir Las fachadas son todos los planos que exteriormente se pueden trazar. Bien. Cubierta, algún elemento que se vuele, no sé, imagino alguna cuestión
de una baranda en un borde de losa adentro, un par de metros, que está deteriorada sin ser fachada, es un elemento que puede caer. Habrá que verlo, habrá que informarlo, Por supuesto, el profesional tendrá que evaluar el grado de riesgo de cada uno de estos elementos que estén cercanos a fachada y que corran el riesgo de desprenderse y me imagino ir a la vía pública. Tapas de un tanque, Sí. me imagino Por supuesto. antenas que se También. vuelan, será de otra responsabilidad, de otra índole. Una antena de DirecTV que por su superficie se vuela. Está lleno de antenas de DirecTV sobre fachada, lleno. Buenas tardes, buenas noches. Habla José Huele del Departamento de Obras Privadas de la Dirección. Hago dos aclaraciones. En relación al tema de las inspecciones a los edificios, si bien una declaración jurada, hoy se dan dos metodologías. Si bien la ordenanza ya está vigente, hoy se está dando esta charla y está de moda, por así decirlo, el 1157 por dos motivos. A raíz de un hecho, entonces podemos deducir que las inspecciones van a surgir únicamente cuando haya denuncias, o en este caso en particular que ha tomado como una decisión política la municipalidad a salir a fomentar la ordenanza y a notificar, digamos, a todos los edificios o iguales con más antigüedad. El fin de esa notificación tiene, digamos, una reacción por parte de los administrados, de la Cámara, de los profesionales, que es hacer una presentación de la Dirección de Obras Privadas. En esas notificaciones que se les hace hay un emplazamiento. Obviamente que si no hay un cumplimiento del emplazamiento, va a activar otro protocolo de la dirección, que sea un nuevo emplazamiento, una inspección, un acercamiento al inmueble, etc. Entonces, si bien se toma todo como declaración jurada, hoy, como está esta medida, son sujetos de una inspección, a efectos de notificación y demás. Y después está el otro caso, que es el de las denuncias, que sí es donde nos apersonamos personalmente para constatar los riesgos, digamos, que implica, por lo cual, digamos, se tiene que activar una medida de seguridad para resguardar la integridad de las personas. Entonces allí, mediante inspección, se puede hacer una constatación, un emplazamiento, o citarlos para que presenten tales y tales documentaciones, obviamente a través de estos temas de los actos técnicos. Por un lado es eso, digamos, de las inspecciones y de las notificaciones. Después, en cuanto a la consulta que hacía de los elementos que componen el manual de un edificio, el artículo madre de lo que estamos hablando ahora es el 351. Es el paraguas general, el cual contiene lo que es específicamente la 1157. El 351 habla de que tanto el propietario como el profesional dentro de los plazos establecidos son los responsables. Entonces, si ese artículo es el paraguas general, implica que el techo, la antena, el tanque y todo eso entra dentro de ese artículo madre. Por eso es que la 1157 hace alusión específicamente a sus fachadas y todos sus elementos compositivos. Entonces, en ningún momento quedan, digamos, libres al azar porque son solidariamente responsables. Entonces, básicamente la 1157 surgió a raíz de esto, de que como que surgieron un par de eventos y bueno, que el Estado como organismo de contralor tuvo que salir a resguardar la seguridad pública y sale específicamente esto vemos. Por último, pensando ahí, ¿qué pregunta te iba a hacer, Gustavo? Digo esto, muchos edificios en Córdoba sin final de obra, ¿no? Como los administradores, que ahora le vamos a dar la palabra a Seba, empiezan a contar los años, que me corresponde, el de 20, el de cada tanto, ¿cuándo se tomaría como criterio decir que, bueno, desde acá? La Secretaría de Desarrollo Urbano y la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo tienen la potestad de determinar, en función de la evaluación o de denuncias o de inspecciones oculares que realicen nuestros agentes, y como decía muy bien José, de tomar asunto y notificar. De hecho, lo hacemos. En función de eso, y viendo que hay una necesidad de tener una respuesta por parte de los administradores, de los propietarios, en función de ver situaciones, nosotros tenemos la potestad de definir que aunque no haya final de obra, hay una fecha de habitabilidad. El edificio se ha habitado, tenemos resortes y tenemos componentes e indicadores para definir esa fecha,
Uno de ellos, que es muy importante, es la fecha de certificación de los ascensores. Eso nos da una fecha cierta de que empezaron a habitarse los departamentos, y a partir de ahí podemos utilizar. Esa es la potestad última que tenemos. Sí, yo lo planteaba por el lado de los administradores que dicen, bueno, a ver, hagamos la cuenta, ¿cuándo fue que empezamos? Bueno, y de todas maneras, yo voy a volver después sobre este tema porque es una problemática severa que tenemos en Córdoba. Por ahí empezamos a buscarle soluciones a situaciones que no deberían presentarse, que incluso tiene impactos hasta desde el punto de vista impositivo. Digamos, el hecho de que esos inmuebles no estén regularizados significa que no hay subdivisión de las tasas que se abonan al municipio y que todas las tasas e impuestos e incluso el agua recaiga de forma global. Si ese consorcio no tiene la suficiente recaudación, hay una parte de eso que no se está pagando, y no estamos hablando de un solo caso, porque además el propio consorcio tiene dificultades jurídicas para poder cobrar las expensas comunes, porque la vía jurídica que tiene no es la misma que si está regularizado. Entonces, es un tema que creo que es importante, más allá de la fachada, ¿no? Sí. Una deuda grande. Una última cosa en relación a la periodicidad de esta, que entiendo que este tema de los 20 años en un edificio que está en buenas condiciones edilicias, digamos, no importa cuándo se cumplen esos 20 años, si fue cuando fue habitado, si fue cuando se le dio el final de obra, ¿no es cierto? Sino que encontramos por ahí edificios que tienen menor antigüedad de 20 años y que presentan realmente un gran nivel de deterioro. Entonces creo que esos son los casos complejos, donde entiendo que no importa tanto la antigüedad del edificio, sino que lo fundamental son las condiciones de estabilidad de cada uno de ellos. No voy a ser muy formal, más que agradecerle al colegio con quien firmamos ahora un convenio, a las autoridades municipales y a todos ustedes por estar presentes. Yo fundamentalmente vengo a hablar de quienes serían los sujetos obligados de todas estas obligaciones que bien se describieron anteriormente. Y por ahí, digamos, voy a tratar de ir de una manera medio hipotética, deductiva, ir desde puntos más generales a puntos más específicos, porque por ahí lo que tiene el derecho, había un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, que decía que la función del derecho era simplificarnos la vida, es decir, reducir nuestra cantidad de opciones para que nosotros pudiésemos vivir de manera más sencilla. Bueno, lo que vengo a hacer es todo lo contrario, es complicarlo, porque la idea es mostrar un derecho real, como es el derecho real de propiedad horizontal, no solo a partir de sus elementos formales, jurídicos, sino también cómo se da su dinámica en la práctica. Y esa dinámica nos va a enfrentar a una serie de inconvenientes, y es el tipo de instituciones jurídicas con las cuales tenemos mucha vinculación, pero de las que conocemos poco y sobre las cuales hay muchos mitos, ¿no? Todos vivimos en departamentos, tenemos conocidos que viven en departamentos, en edificios en altura, pero confundimos consorcio administrador, asamblea, qué es común, qué no es común, y sobre todo en ciudades como Córdoba, que a pesar de que ya tiene un crecimiento importante en altura, todavía no tiene una cultura de propiedad horizontal tan desarrollada como puede haber en otros lugares. Vamos a ver también que las problemáticas que hoy tienen los edificios en altura no son solo de nuestra ciudad, sino que se expanden a lo largo y ancho del mundo y están presentando situaciones complejas, ¿no? Voy a comenzar, no se asusten, traje 3 citas, me gusta siempre empezar con esto, porque la idea de conocer supone primero asumir que uno no sabe mucho de nada, ¿no? Esta fue una frase de Sócrates, que creo que es el principio de todo, tratar de asumir de una forma lo más humilde posible la aventura del conocimiento, y plantearlo, como decía Comte, que fue el padre de la sociología, saber para prever a fin de poder. Es decir, poder conocer de qué se trata un determinado fenómeno para poder describir sus normas de funcionamiento y prever a futuro
qué consecuencias, sobre todo aquellas que nos resultan más dañosas, podemos llegar a prevenir. Y por último, una frase célebre del filósofo holandés de origen judío que fue Baruch Spinoza, que dice: no reír, no lamentar ni detestar, solo comprender. Es decir, tratar de posicionarnos de la manera más objetiva posible frente a los distintos fenómenos sociales. Traigo esto no solo porque soy medio nerd, sino porque, bueno, me desempeño como docente de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho, y me parece que siempre es interesante volver sobre los grandes pensadores para tratar los temas cotidianos, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que analizar cuando hablamos de propiedad horizontal, ya vamos a llegar al fachada y a los temas que nos convocaron específicamente, es pensar en un fenómeno global que es la vida en las ciudades y la urbanización de la población, ¿no? ¿Por qué? Porque la construcción en la altura es la consecuencia inmediata de la escasez de tierra producto de la concentración poblacional, ¿no? Actualmente, un 58% de la población mundial vive en ciudades, un proceso que se considera irreversible, ¿no? Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay más personas viviendo en núcleos urbanos que en zonas rurales, y se estima que para el 2050 el 68% de la población va a vivir en ciudades, ¿no? Por supuesto que ese ritmo es mucho mayor en países con ingresos bajos y medios, fundamentalmente por un tema de ocupación, y en América Latina y en nuestras ciudades en Argentina esto es una regla. Tenemos un fenómeno que son las megalópolis, es decir, grandes centros y conglomerados urbanos. En el caso de la Argentina, el famoso AMBA, digamos, es un ejemplo paradigmático, pero pasa lo mismo en el área metropolitana de San Pablo, de Ciudad de México y demás. Esto evidentemente genera permanentes tensiones, modifica la forma de vida en las ciudades, son más diversas, con mayor densidad, la impersonalidad, que es algo que afecta de una manera muy fuerte la toma de decisiones en los consorcios. Vivimos más cerca, pero nos conocemos menos, ¿no? Es decir, en un barrio tradicional uno conoce la historia de vida del vecino, uno vive a centímetros de alguien en un edificio y no sabe quién es, ¿no? Y esto, obviamente, este nivel de impersonalidad también genera mayores niveles de conflictividad. Traje dos libros acá, uno que se llama Fronteras Urbanas y otro se llama Vivir en Copropiedad, la división de las prácticas, que justamente hace un abordaje de cómo es la dinámica de la vida en los edificios, que es el tipo de construcción característico de este proceso histórico de urbanización, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es comprender el marco legal en el que se introducen estas construcciones, las obligaciones que emergen y, por último, teniendo en cuenta sus formas de funcionamiento, los límites prácticos o los obstáculos o los desafíos, como quieran llamarlos, que tiene la gestión consorcial, ¿no? Actualmente la propiedad horizontal está regulada en el Código Civil y Comercial desde los artículos 2037 al 2072. Con la modificación del Código Civil se derogó la ley 13.512, que allá por la década del 50 permitió la división de las propiedades por pisos y departamentos, algo que no estaba permitido en el Código de Vélez, porque Vélez consideraba justamente que solamente iba a generar conflictos y problemas, y algo de razón tenía, es una nota del código que habitualmente citamos, pero en aquel momento significó un avance muy significativo en cuanto al acceso a la vivienda. Esta norma, combinada con leyes de alquileres en la época del peronismo, permitieron que muchos habitantes de los viejos inquilinatos pudieran ser propietarios por primera vez. En líneas generales, el derecho de propiedad horizontal se compone de una parte de derecho de dominio clásico sobre los inmuebles particulares, sobre las unidades funcionales, sobre los PH, y un condominio de indivisión forzosa sobre las partes comunes, entre las cuales están nuestras queridas fachadas, pero que incluyen otros elementos que el código denomina cosas necesariamente comunes, aquellas que son indispensables para la seguridad, salubridad, confort y demás de todos quienes componen o quienes habitan ese edificio, ¿no? A partir de la reforma del código se saldó una vieja discusión doctrinaria respecto a la personalidad jurídica del consorcio. Hoy los consorcios de propiedad horizontal son personas jurídicas
como una sociedad anónima, una SRL, es decir, es una persona distinta de los integrantes individuales que le componen, ¿no? Que tiene sus órganos, ¿no? El órgano máximo es la asamblea, un órgano de carácter deliberativo. Hay asambleas ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se deben citar una vez al año y las extraordinarias en función de alguna necesidad específica. Por ahí estoy simplificando un poco para poder avanzar en la temática. Sobre cada uno de estos temas podemos hacer todo un desarrollo, ¿no? El Consejo de Propietarios, que es un órgano que nació de forma consuetudinaria y que estaba ya previstos en los reglamentos de propiedad horizontal, que es el acta constitutiva de un consorcio, y que con la reforma del código fue incorporado como órgano, que es un órgano de tipo intermedio, de control básicamente, y que eventualmente puede ejercer la representación del consorcio de forma temporal en caso de cefalia y que tiene algunas funciones específicas. Y por último, el administrador, que es el órgano ejecutivo, ¿no? Estos tres órganos son los que permiten el funcionamiento de la persona jurídica consorcio y que por supuesto afrontan algo que es una regla, que son las tensiones frecuentes. Cuando uno observa cuáles son las representaciones sociales más generales de un consorcio, es la conflictividad. Pongan la serie El Encargado y se van a encontrar con, digamos, una representación caricaturesca de nuestras maneras de resolver nuestros temas comunes en ese ámbito chiquito, ¿no? Lo colectivo frente a lo individual, las diferencias económicas, las diferencias entre, y esto es muy fuerte en la ciudad de Córdoba, que tiene un alto porcentaje de propietarios inversionistas, entre propietarios que viven y propietarios que destinan a alquiler, todo el fenómeno del alquiler temporario, que ha generado un nuevo nivel de conflictividad, que no solamente se presenta en Córdoba, sino que se presenta en muchas otras ciudades, ¿no? Entonces, esta persona jurídica consorcio está vinculada con un fenómeno fáctico que es el edificio, pero es un fenómeno jurídico. ¿Qué requiere un edificio para ser un consorcio? La inscripción de un instrumento que se llama Reglamento de Propiedad Horizontal en el registro de la propiedad de la provincia o en el órgano que esté determinado en la jurisdicción que sea. Esto es muy importante justamente por lo que hablábamos. Podemos tener un edificio y no tener un consorcio y por lo tanto toda esta serie de órganos que yo les estaba planteando pueden funcionar de hecho, pero no tienen existencia formal. Y ahí empiezan una serie de problemas relativos a quién se encarga de resolver, por ejemplo, las intimaciones que envía la municipalidad, en este caso por fachada, quién se encarga del mantenimiento, quién se encarga de pagar las cuentas, quién está legitimado para cobrar forzosamente las expensas comunes, que son la distribución de los gastos entre los distintos propietarios. ¿Cuáles son los errores más conceptuales más comunes a la hora de hablar de propiedad horizontal? Primero, identificar el consorcio con alguno de los órganos del mismo. Habitualmente el consejo de propietarios o el administrador. Muchas veces personas que vienen a hacer una consulta jurídica dicen, bueno, en mi edificio no hay consorcio. ¿Usted tiene escritura de su unidad? Sí, bueno, entonces el consorcio existe. La posibilidad de escriturar un departamento y que emerja una unidad funcional independiente es la inscripción del reglamento. Entonces, por lo tanto, consorcio hay. Posiblemente no tenga un funcionamiento regular, pero el consorcio existe, ¿no? Soy propietario y no soy parte del consorcio. Sí, es parte del consorcio. El consorcio es el conjunto de propietarios. Tiene una personería jurídica independiente de los propietarios, pero uno es parte. Y esto es importante saberlo, y seguramente en los casos graves como el que hemos tenido ahora, muchos han empezado a darse cuenta que ser propietario de un departamento involucra un montón de obligaciones. Muchas veces, por tratarse de un tipo de inversión de las conservadoras, quien compra un departamento dice, bueno, lo compro y me dedico a cobrar un alquiler. Bueno, esto no sucede así. Cualquier daño que un elemento común del consorcio provoque a alguien dispara una serie de responsabilidades, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, y si no están dadas las condiciones de cumplimiento normativo, de coberturas de seguros y otros elementos que son también parte de las obligaciones del administrador, como vamos a ver,
el dinero para poder indemnizar a quienes hayan sufrido el daño proviene del bolsillo de esos propietarios, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Otro tema es, soy locatario y soy parte del consorcio. Bueno, no. Los locatarios no son parte del consorcio. El locatario tiene un contrato de locación de cosa con un propietario integrante del consorcio, pero no es integrante, a punto tal que no puede participar en las asambleas y no puede participar ni siquiera en el consejo de propietarios, ¿no? Bueno, esto deriva de donde el consorcio y el administrador son la misma persona. No son la misma persona. Son personas diferentes, y esto, a pesar de que en la letra de la ley está claro, en la dinámica del funcionamiento de los consorcios se confunde. Y se confunde también en algunas legislaciones locales y también en el propio código. En algún momento el código pone en cabeza, como vamos a ver, del administrador una serie de obligaciones. La relación del administrador con el consorcio es la de mandatario, ¿no? Es decir, hay un mandante que le encarga que actúe en su representación. Sin embargo, en este mandato especial, el administrador carga con una serie de obligaciones, pero que solo puede satisfacer a partir de erogaciones que hace su mandante. Y eso ya genera un problema bastante severo. Tengo la obligación de mantener el edificio, pero necesito que mis mandantes me paguen para eso. Y eso genera, quienes administran, estoy viendo algunos acá, lo saben muy bien, la cantidad de tensiones que esto genera, ¿no? Entonces, ¿cuándo nace el consorcio? Con la inscripción de la escritura pública de reglamento de propiedad horizontal en el registro de la propiedad. ¿Qué consecuencias trae? Nace la persona jurídica, aparecen los órganos, se dan un conjunto de derechos y obligaciones y vínculos entre los diferentes sujetos y órganos, y cada PH puede escriturarse. Desde el punto de vista impositivo se subdividen tasas, impuestos y el agua, el servicio de agua, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay consorcio? Es decir, se construyó el edificio, el ejemplo que daba Gabriel, por distintos motivos. No hay aprobación de plano, no hay emisión del certificado final de obra, porque la empresa constructora desapareció, o porque el fiduciario desapareció, o porque falta de completar algún tipo de obligación, por ejemplo, obtener el certificado de bomberos para poder obtener el final de obra. Entonces tenemos un edificio habitado, pero que no está regularizado. Y ahí se dan un montón de supuestos, ¿no? Y esto entra en lo que muchas veces la doctrina, en estos esfuerzos que a veces tiene que hacer el derecho en nuestros contextos de incumplimientos normativos crónicos, de tener que inventar algún tipo de figura que nos permita dar respuestas a los problemas que empiezan a surgir, ¿no? Entonces, el concepto consorcio, de hecho, apunta un poco a eso, a edificaciones que funcionan como si fuesen un consorcio, pero no lo son. ¿Qué podemos tener? Podemos tener fideicomiso. Es un formato que se ha utilizado muchísimo en los últimos 20, 25 años en la Argentina, que es un contrato con tres partes, el fiduciario, el fiduciante y el beneficiario, con una dificultad técnica a la hora de determinar responsabilidades. Podemos tener un condominio, que es otra forma de derecho real, que en general no es muy querida por el Código Civil. ¿Por qué? Porque es una figura de transición en muchos casos, ¿no? Está penada esa figura, penada en el sentido de, por ejemplo, la toma de decisiones entre los condóminos tiene que ser por unanimidad, en el caso de la propiedad horizontal es por mayoría. Entonces es una figura que se trata de evitar. En un condominio todos somos dueños de la cosa en una proporción, una parte, y por ejemplo, si queremos vender nuestra parte, tenemos que ofrecerla primero a nuestros condominios. En propiedad horizontal yo vendo mi departamento y mis vecinos ni se enteran, ¿no? O podemos tener un dominio sumado a una asociación civil, a una simple asociación, vínculos de hecho. Esto es muy común en los denominados conjuntos inmobiliarios, ¿no? Barrios cerrados y demás, que se expandieron como formato comercial antes de estar previstos en el Código Civil y Comercial, y que hoy se enfrentan a situaciones en las cuales son una asociación civil, las calles son públicas, pero el mantenimiento está a cargo de los vecinos, y toda una serie de problemas con conflictos en algunas localidades por el cerramiento de esas calles, ¿no? Entonces, todo este universo, que no es poco, en Córdoba y en el país, genera un montón de problemáticas
a la hora de gestionar estos inmuebles, ¿no? Vamos a pasar al bloque 2, que ya apunta más específicamente a las obligaciones de seguridad edilicia, ¿no? Tanto la ley 13.512 como actualmente el código ponen en cabeza del consorcio y de la administración el deber de mantenimiento de las partes comunes, ¿no? Esto está determinado en el artículo 2041, que describe cuáles son las partes necesariamente comunes, y en el 2067, que ya vamos a ver, que describe las obligaciones del administrador. Dentro de estas cosas necesariamente comunes, la fachada aparece como una zona crítica. Una cosa muy curiosa, y es que la fachada como tal no aparece mencionada como cosa necesariamente común. La doctrina, de manera unánime, entiende que lo es, ¿no? Es decir, es un conjunto arquitectónico único, compuesto en su mayoría por cosas necesariamente comunes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los balcones, los revestimientos de los balcones están descritos como parte propia del departamento, cuando legalmente son superficies descubiertas comunes de uso exclusivo. De todas maneras, se entiende que el conjunto de las fachadas, medianeras y contrafrentes son una cosa necesariamente común, y que desde el punto de vista funcional plantean estos límites difusos que existen entre el espacio privado y el espacio público, ¿no? Y que por lo tanto llevan a pensar en estos temas, como en muchos otros, como temas que nos involucran a todos, al Estado municipal, a las instituciones de la sociedad civil, a los individuos, a los profesionales, ¿no? Bueno, la normativa municipal estuvo descrita recién. Yo básicamente quería mencionar la necesidad del acto técnico periódico para edificios de cierta antigüedad, como se describió recién. Evidentemente, como ya se describió anteriormente, hay responsabilidades profesionales que emergen de la emisión del acto técnico de fachadas, que no necesariamente son exclusivas del profesional. Y en esto a mí me interesa pensarlo, porque lo estuvimos charlando antes de comenzar. Cuando hablamos de estos temas de seguridad, que para nosotros como Cámara es uno de muchos, ¿no? Es decir, este tipo de charlas las hemos tenido en materia de seguridad eléctrica, en materia de seguridad contra incendios. Estamos compartiendo con Gabriel una mesa para trabajar sobre esa cuestión, en materia de ascensores. Lo que uno percibe es que todos pensamos ese tipo de situaciones a partir del derecho penal o del derecho civil. Che, ¿qué me pueden llegar a reprochar? Es una reacción automática, y entonces comenzamos a intentar sacarnos de encima eso que es incómodo. Bueno, la propuesta es tratar de pensarlo desde el punto de vista de las políticas públicas y como un desafío colectivo para tratar de reducir en la mayor medida posible los riesgos asociados, en definitiva, una forma de vivir más confortable o que nos resuelva algunos problemas de espacio, ¿no? Porque en la medida que nosotros nos enfocamos cada vez más en la responsabilidad, lo que surge es, che, te la tiro a vos, te la tiro a mí. Y esto conspira muchas veces con la eficacia de las normas que se plantean. Además de eso, es interesante también pensar con criterios de razonabilidad, ¿no? Que es algo que hemos hablado mucho en este último tiempo. Muchas veces la profesionalización lleva a generar estándares normativos muy elevados y realidades que están bastante lejos de esos estándares normativos, sobre todo cuando hablamos de el parque inmobiliario, ¿no? El parque automotor, modificamos normas de seguridad de los automotores y sabemos que en un plazo mediano o largo, los autos se van a renovar, los edificios van a estar ahí por décadas, ¿no? Se mencionó acá la enorme complejidad de los edificios que componen el patrimonio histórico de la ciudad, en donde no solamente tenemos un problema de seguridad, sino que tenemos además un problema de velar por custodiar aquello que forma parte de nuestra identidad como ciudad y que, me atrevo a decir, a veces, si bien jurídicamente es responsabilidad de sus dueños, en muchos casos está muy por encima de su capacidad poder abordarlo, ¿no?
Pienso, por ejemplo, en muchos edificios de la Avenida Olmos o en muchos otros que tienen un diseño arquitectónico que desconozco hoy si hay personal capacitado para rehacer muchas de esas fachadas, por ejemplo, ¿no? Vamos a las obligaciones del administrador, que dijimos es el órgano ejecutivo del consorcio, ¿no? El 2067 ha enumerado una larga lista de obligaciones por parte del administrador, entre las que se encuentran convocar asamblea, rendir cuentas y varias más. Vamos a hacerlo más reducido. El inciso C, con una redacción que yo entiendo es bastante desafortunada por lo imprecisa, lo genérica, porque creo que confunde algunos conceptos, plantea que es obligación del administrador atender a la conservación de las cosas y partes comunes. Eso es idéntico a lo que decía la letra S512. Y luego agrega, y a la seguridad de la estructura del edificio, y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales. Cuando esto se sancionó, empezamos a caminar todos por el techo. ¿Por qué? Porque si yo pudiese colocar acá en papel todas esas normativas locales, creo que tendría un montón de papeles acá dando vueltas. Con una particularidad, muchas de esas normas a veces se dictan con posterioridad a la entrega de posesión, el final de obra o el hito que querramos marcar de nacimiento de ese inmueble. Y que muchas veces no contemplan la situación de estos inmuebles preexistentes. El famoso tema de las medidas de seguridad contra incendios y bomberos es una de las ejemplos de ello, ¿no? O las normativas vinculadas a seguridad de gas y muchas otras, ¿no? Entonces, ahí ya empiezan a aparecer inconvenientes, que son tanto económicos como funcionales, ¿no? Entonces, cada vez que hay algún tipo de modificación de normativa local, lo primero que nos preguntamos es ¿qué van a hacer con lo preexistente? Porque a nivel de proyecto, y esto no se lo voy a explicar a ustedes pueden resolver muchas más cuestiones que las que se pueden resolver en un inmueble ya hecho. En muchas ciudades esto directamente se resuelve reciclando por completo los edificios, ¿no? Por lo menos en las zonas en que es más rentable hacerlo, ¿no? Edificios que tienen un carácter patrimonial, se conservan algunos elementos y por dentro se hacen ductos nuevos, cableados nuevos, ascensores nuevos, se hace el mantenimiento completo de la fachada, pero eso obviamente escapa a las posibilidades de esta persona jurídica que funciona en los hechos como un conjunto de hogares y que tiene todas las restricciones y características de un hogar, ¿no? Y quise destacar también otro inciso, que es mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcio que incluye incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, aparte de asegurar otros riesgos que la Asamblea decide cubrir. La vieja ley decía solo seguro de incendio, hoy incluye otros: incendio, responsabilidad civil, hay que agregar los seguros del personal contratado. Esto es muy importante porque es un aspecto al que se le presta poca atención. Nosotros cada vez que podemos insistimos en la necesidad de contar con buenas pólizas, con buenas sumas aseguradas, construidas a partir de criterios técnicos sólidos. En el caso del incendio, por ejemplo, calcularlo en función del valor del metro de reconstrucción por el total de metros cuadrados cubiertos, ¿no? Hoy en épocas inflacionarias poder definir cuál es ese metro de construcción es difícil, pero es algo a tener en cuenta, sobre todo porque volvemos a lo mismo: un seguro mal hecho, consecuencias dañosas, alguien paga, y quien paga es el dueño. Eso es. Después podemos empezar con una serie de cuestiones, si ha habido algún vicio redimitorio, si podemos repetir contra alguien, pero lo real y concreto es que cuando una cosa común provoca un daño, la responsabilidad es del consorcio, y consorcio es igual a propietarios, ¿no? Y por último, este enfoque sociojurídico del consorcio, ¿no? Que es entenderlo como una microcomunidad social heterogénea, ¿no? Que tiene una serie de características o problemas que ya son estructurales. Uno es la falta de participación. La Asamblea de Consorcio, que dijimos es el órgano deliberativo y el órgano máximo por excelencia del consorcio, tiene niveles de participación que nosotros lo hemos medido
en varios cientos de asambleas y no supera el 12-15% de asistencia, cual muestra el desinterés que muchas veces tienen las personas en asistir, a pesar de las responsabilidades que tienen, como ya vimos. Las diferencias económicas, así como las ciudades se vuelven más heterogéneas, también se vuelven más heterogéneos los edificios. Los viejos edificios de Córdoba eran edificios habitados por personas pertenecientes a lo que yo llamaría un segmento ABC1. ¿No? Nosotros administramos un edificio en Colón y Jujuy que tiene un departamento en la terraza que era para el chofer de uno de los habitantes. Hoy esos edificios están prácticamente derrumbados. No derrumbados en el sentido literal, pero son edificios que hoy a duras penas pueden sostener su funcionamiento. ¿Por qué? Bueno, porque el segmento ABC1 se fue a otro lado. Se fue a otro lado y eso también tiene consecuencias para la ciudad, ¿no? Yo a veces veo, perdón que vuelvo sobre la avenida Olmos, pero ahí tenemos edificios bellísimos que están en un proceso de deterioro como está en proceso de deterioro todo el centro de la ciudad, ¿no? Y la dificultad para tomar decisiones complejas o costosas. Imagínense juntar a personas que se conocen poco, que tienen distintos poder adquisitivo, que tienen distintos intereses a tomar decisiones en conjunto que además implican erogar de dinero. Bueno, eso es parte de nuestro trabajo como administradores, poder construir consensos en esos contextos, ¿no? Entonces, cuando en este caso llega la cuestión de las fachadas, el administrador convoca una asamblea, aunque tiene la obligación de comenzar a hacer cosas, porque es su obligación, pero va a necesitar que le autoricen fondos para poder cumplir, por ejemplo, las tareas de remediación. Bueno, hay que sentar a esta persona y que esta persona, con toda la desconfianza y toda la irritabilidad que caracteriza a nuestras sociedades últimamente, puedan más o menos construir una decisión en conjunto. Y ahí aparece el Estado, ¿no? Porque el Estado, sin ser parte del consorcio, al involucrarse a través de las políticas públicas, un poco se está sentando en la asamblea, ¿no? En la 13512 el espíritu era que lo que decían los propietarios era ley, hoy ya no lo es. Hoy la asamblea no puede resolver contrario de derecho por más dueño que sea, y mucho menos en estos temas en donde está involucrado también el espacio público, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es pensar que las políticas públicas o la efectividad de las políticas públicas tienen límites si no articulan con actores reales, y ahí los actores colectivos, como son las asociaciones de la sociedad civil, los profesionales y demás, tienen y mucho por decir, porque justamente son quienes van a lograr la efectividad real de las normas. Muchas veces tenemos un concepto de norma que es largo la norma y si no la cumpliste sanciono, y eso a la larga, y lo hemos visto nosotros hace muchos años que venimos teniendo vínculos con el municipio, y hemos visto cómo muchas políticas han fracasado por partir de ese concepto, ¿no? Es decir, voy por el látigo antes de intentar comprender el fenómeno, ¿no? Quería hacer una breve referencia y ya comenzar a cerrar sobre el contexto presupuestario y las restricciones presupuestarias, que es algo de lo que hemos hablado permanentemente a lo largo de la charla y que surge siempre que se habla de propiedad horizontal. Los consorcios son un conjunto de hogares, su único ingreso proviene del aporte que hacen sus propietarios a través de lo que se denominan expensas comunes, y esas expensas comunes responden un poco a este cuadro. Este es un edificio real que tiene encargado vigilancia, ascensores, administración, servicio de mantenimiento eléctrico. Las porciones de la torta en color morado y lila son lo que representa el encargado y la vigilancia, ¿no? Es decir, el 72% de los gastos se van en esos dos gastos. Lo demás es servicio de mantenimiento de ascensores, administración, servicio de mantenimiento eléctrico. ¿Qué significa esto? Este edificio no tiene margen de ahorro, ¿no? Y en la mayoría de los casos funciona así. Son muy pocos los edificios que tienen un sobrante de dinero para poder afrontar obras grandes. En general, ¿qué se hace? Bueno, recurrir a cuotas extraordinarias, a otro tipo de ingresos, pero en este caso, digamos, esto es algo que afecta a la población en general. No hay en general préstamos
No hay ingresos extra que permitan afrontar esto, que como bien describió el arquitecto, es una necesidad real que es mantener el inmueble. Hoy, como muchos hogares, esto equivale a decir, comemos, prendemos la luz, prendemos la calefacción y no mucho más, ¿no? Quería cerrar para que no nos vayamos lacerándonos con nuestras realidades. Esto no es un problema solo local, ¿no? Los eventos que están ahí son todos eventos dramáticos. La primera foto a la izquierda es el Eiffel Tower en Londres, que se cobró la vida de varias decenas de personas, un incendio allí, un edificio que estaba destinado a población migrante. El otro es el edificio de Valencia, que también a comienzos de este año tuvo un grave incendio. El caso de la Florida, se habló de cambio climático acá. Florida tiene un enorme problema en el caso de los consorcios para poder tener cobertura de seguro por el tema huracanes, a punto tal que el estado de la Florida ha querido generar una empresa pública de seguros porque las compañías privadas no quieren tenerlo. Nueva York tiene 600 kilómetros de protecciones en veredas porque no pueden trabajar con la fachada, ¿no? Este es el derrumbe del edificio de Miami, que también fue muy conocido. Es decir, la problemática de afrontar el mantenimiento y evitar siniestros en altura es un desafío de todos los gobiernos locales, de todas las grandes ciudades del mundo. Así que bueno, les agradezco. La frase final, el problema de la fachada no es solo técnico ni legal, es político. Como una comunidad decide sobre su propia seguridad y patrimonio. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a dar por cerrado, les agradecemos a todos la presencia y los esperamos en el próximo encuentro. Y les brindamos, por supuesto, un aplauso y un agradecimiento a los